Así que muchas bendiciones a los hermanos en San Marcos y a todos los hermanos que nos escuchan. El hermano Edgar de León, que nos está escuchando de León, Mérida, nos escucha acá en los Estados Unidos. No estoy específicamente bien si está acá en la Florida, pero muchas bendiciones de parte de Dios a todos los hermanos que nos están escuchando y se conectan hoy a través de estos medios de comunicación donde podemos llegar hoy, ¿verdad?, a su casa, ¿verdad? Podemos llegar hoy a los recintos de su hogar, y yo creo que nosotros estamos hoy acá para predicar el evangelio. Muchos saludos a los hermanos que se están conectando en las redes sociales y a todos los hermanos que están en San Marcos, Guatemala. Bendiciones de parte de Dios, y quisiera predicar la palabra de Dios hoy. Es un día especial, un día glorioso que Dios ha hecho para nosotros, un día que estamos a punto de despedir el año, a punto de que el año se va. Creo que y entiendo de que nosotros somos gente que no nos movemos según los tiempos. Cuando que somos cristianos, venimos ya a ser de Cristo Jesús, vivimos en un ambiente de lo que Dios quiere hacer en el tiempo de Dios, no en un tiempo, ¿verdad?, cronos, donde el metro de Dios, o el metro reloj que mide la vida de los hombres. No, estamos viviendo en un tiempo del Kairos de Dios. Yo creo que el tiempo de Dios es eterno. Yo creo que el tiempo de Dios son tiempos que Dios tiene para nosotros, y voy a predicar el evangelio en este día de hoy para decirle a usted y a todos los que nos escuchan a nivel nacional en Guatemala y en San Marcos, Guatemala. Tiene el control de toda nuestra vida, en verdad, de nosotros. Dios tiene todo lo que es el Kairos de Dios en nuestra vida, y creo que Dios está haciendo cosas grandes. Quisiera saludar a mi familia que nos escuchan al día de la Federación San Marcos, y a todos los cristianos, ¿verdad?, hermanos cristianos y amigos que nos escuchan al día del Rincón, en el sector La EFA, también a los que nos escuchan en Palo Gordo, en el Boquerón, y en todas las aldeas alrededor de San Marcos, en la zona 5 de San Marcos también, que nos están escuchando. Así que muchas bendiciones. Voy a empezar a predicar la palabra de Dios. Yo quiero que usted ponga atención de lo que le vamos a estar predicando en este momento, que usted abra sus oídos espirituales, ¿verdad?, y tenga ahí tenga en mente lo que vamos a hacer en este momento, predicar la palabra de Dios, donde yo sé y entiendo en este momento que Dios va a hablarnos a nuestra vida. Dios va a hablar a nuestro interior a través de la palabra de Dios, y creo que Dios está haciendo cosas grandes. Así que ponga atención, y quisiera hablar un tema hoy de mucha importancia para aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús, aquellos que están apartados de Dios y se apartaron de Dios. Yo creo que en estos últimos tiempos Dios va a hacer cosas grandes a través de su palabra, de lo que está escrito. Pero quisiera hablar un tema muy importante. Mis prédicas están siendo grabadas y luego están siendo subidas al YouTube. Evangelista Clever Argueta me puede encontrar. También la estoy publicando por el Facebook, donde está un solo objetivo: para cambiar, traer cambio a nuestra vida, para ayudarnos, levantarnos y saciar toda necesidad, ¿verdad?, que muchas veces tenemos como seres humanos, un vacío por dentro que necesitamos llenar con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y quisiera empezar a predicar esta palabra de hoy, una palabra poderosa para aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesucristo, y aquellos que están apartados aún de la palabra de Dios y de los caminos de Dios, y también para aquellos que no han entendido el verdadero significado del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este es el propósito, el objetivo de este día de hoy. Quisiera hablar de este tema muy importante. El título o subtítulo que le puse a la prédica que hoy vamos a poner acá en este Ministerio 94.1 es: hay un solo Dios, un solo mediador. Y me apasiona hablar de este tema. Son temas que verdad sacan de las tinieblas a muchas personas a través de la palabra de Dios, hablando de la Biblia, hablando del Espíritu Santo, quien nos puede ayudar. Hay un solo Dios, hay un solo mediador. Así se llama el título: hay un solo Dios o un solo mediador. No existen verdad, dos dioses, tres dioses o cuatro o cinco mediadores que puedan ser medio o puedan ponerse en medio de una relación de Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Ahora, cuando somos culpables, somos juzgados. Voy a decir esto: hay un mediador por una sola razón, porque cuando nosotros somos culpables de algo tiene que pasar. O sea, en la historia de la humanidad siempre ha habido pecado, y el pecado nos separó de papá. El pecado es lo principal que nos separa de Dios. El pecado
fue lo que nos hizo ser sacados de la presencia de Dios o ser destituidos. La Biblia dice que éramos cabeza, la Biblia enseña que éramos hijos, la Biblia dice que estábamos adentro de un lugar santo, de un lugar donde todo lo creado, todo lo que Dios había hecho se sujetaba al mandato del hombre. Pero después de que el hombre pecó, fuimos sacados, destituidos de la presencia de Dios, caímos en un ámbito de pecado, en un ámbito de condenación, de culpabilidad. Quiero que entienda lo que voy a decir en este momento. Usted que nunca le ha entregado su vida a Jesús, el pecado nos separa de Dios, la ignorancia, la soberbia, la incredulidad muchas veces nos aparta de Dios, pero el pecado que se hace libremente con libertinaje aún nos aparta más, nos pone en las tinieblas, los ojos espirituales se cierran, ya no vemos para poder ser salvos. Entonces necesitamos un mediador, necesitamos alguien que venga con luz, alguien que venga a poner su vida por nosotros, ¿verdad? Para entregarnos vida, para sacarnos del pecado necesitamos un mediador. Ahora, el mediador vino a quitar la culpabilidad, o sea, éramos culpables. Voy a decir esto: cuando somos culpables, somos juzgados y íbamos directamente a un juicio, a ser juzgados en un juicio, ¿verdad? En un trono, en un altar, ¿cómo puedo decirlo? En una corte íbamos a ser juzgados, ¿verdad? Pero apareció un mediador, y quisiera decirle esto: todos los hombres pecaron, según la Biblia, no hay ni un hombre que sea bueno delante de Dios, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la presencia de Dios. Ahora, voy a explicar esto para que usted entienda, para que lleve conocimiento de Dios. Todos pecamos, todos somos culpables delante de la presencia de Dios, todos somos culpables. Ahora, cuando somos culpables, somos juzgados, somos juzgados. Es cierto que somos hallados culpables. Ahora diré esto: Jesucristo sigue trabajando hoy en día. No solamente murió, no solamente resucitó, no solamente Él dio su vida, no solamente Él pagó por el pecado del hombre, no solamente Él pagó por el pecado de toda la humanidad. Jesús hasta el día de hoy sigue trabajando. Hoy Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue trabajando, Dios no duerme, ¿verdad? Dios no se toma las vacaciones que se toma la iglesia en este año nuevo. Dios no se toma las vacaciones que se toma la iglesia en estas fiestas que hacen a fin de año. Dios sigue trabajando, porque hay gente que intercede todo el año, pero ya viene el año nuevo, dejan de interceder. Papá sigue siendo un intercesor, papá sigue siendo un mediador, papá sigue siendo un fiador. Por eso digo, Jesús sigue trabajando hoy en día, Jesucristo sigue trabajando hoy en día. Papá no duerme, Él sigue haciendo por usted y por mí. Aunque usted no ore, Él ora. Aunque usted no interceda, yo no interceda, Él sigue siendo intercesor. Aunque usted y yo no hagamos el trabajo que tenemos que hacer, papá sigue predicando el evangelio. Si Dios tiene que levantar una piedra, Dios tiene que levantar a un burro, a una vaca, a una yegua, lo que sea, a un animal, Dios va a usar a las piedras al quien se le dé la gana, si usted y yo seguimos durmiendo. Ahora le voy a decir esto: Dios hace las cosas cuando usted y yo no lo hacemos. Cuando usted y yo dormimos por la noche, Él no duerme. Dice la Biblia que Él no duerme, Él vela. Él es el que intercede, el que está defendiendo nuestra causa. Aun cuando éramos pecadores, muertos en pecados, estábamos asesinados por el pecado, papá murió y resucitó. Está bien, Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, pero Él sigue trabajando. Yo quiero que usted entienda que Él sigue trabajando hoy, mientras usted se encuentra en su pecado, en mucho pecado, en la borrachera, en la incredulidad, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, en la idolatría, en la codicia, en la avaricia, en muchas cosas que puede mostrar el pecado, ¿verdad? En el asesinato, en el vandalismo, en el secuestro, en todo lo que usted le puede llamar vandalismo aquí en la tierra, en lo que le puede llamar al pecado, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en todo lo que es pecado. Usted vive hoy en fornicación, no está casado, está juntado con su mujer, está viviendo en pecado, porque la Biblia habla de relaciones íntimas, el hombre y la mujer, un pacto matrimonial, un compromiso eterno. Yo le digo algo hoy, pero que usted entienda que el pecado lo separa de Dios, que el pecado lo separa de Dios, que el sacrificio de Cristo tiene validez cuando usted se arrepiente, cuando usted dice: yo he pecado por dentro, he pecado por fuera, la gente me ha visto un pecador, yo no estoy pecando a las escondidas. Hay gente que peca a las escondidas, pero hay pecadores que están tirados en una cuneta, en una zanja, en un lodo, en un fango, en un hueco, no sé cómo decirle, pero en un desierto. Hay gente que su pecado se mira, pero no se arrepiente.
pero no le estoy juzgando, le estoy diciendo que hay una solución. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen María, no es cualquier tipo de catolicismo que la gente le enseña a usted y a mí, que muchas veces enseñaron que era María, que era Mahoma, que era Bala, que era, ¿cómo se llama este Buda? No son esa gente. Yo estoy diciendo, esa gente vivieron. Yo no sé si sirvieron o no sirvieron, pero lo que sí sé que murieron y no resucitaron. O sea, un mediador es Cristo Jesús. Un mediador es papá, quien murió y resucitó. La Biblia lo dice. Porque usted sigue gente que no resucitó. A la gente, la iglesia cristiana religiosa y católica han enseñado por métodos. Pueden utilizar muchos métodos. Pueden utilizar quizás a hombres, a San Francisco, a quien se le dé la gana. La gente puede poner 20,000 medios, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios es que usted entienda que el sacrificio de cruz de Jesucristo en la cruz del Calvario en el año 0 es para que usted entienda que Él sigue trabajando y está trabajando, le sigue amando y sigue sacando gente del alcohol, sigue sacando gente de la droga, sigue sacando matrimonios del desastre. Papá sigue renovando matrimonios, papá sigue haciendo milagros hoy en día. No se trata de que Cristo murió y resucitó, ahora vamos a celebrar la Pascua, hombre, Él ya murió. No, mijo, Dios está vivo, sigue haciendo milagros, papá sigue levantándose. Él cada día toca la puerta, le toca la puerta de su casa diciendo: aquí estoy. Yo sigo siendo un mediador, sigo haciendo el mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que el que no pasa por ahí no verá el reino de Dios, su justicia. Ahora le voy a decir esto, le voy a decir esto que voy a decir ahora. Una pregunta: ¿cuáles son las funciones de Jesucristo hoy en día? No ayer, no se vaya hasta al año 0, no se vaya a 2015 años atrás. Véngase al presente conmigo y viva el ahora, viva el presente de hoy. No se vaya allá. Y si Cristo murió y resucitó, está bien, pero actualmente Cristo sigue haciendo milagros, Cristo sigue siendo el mediador, Cristo sigue siendo el sumo sacerdote. Ahora le voy a decir esto: ¿por qué la gente menosprecia este evangelio y no obedece al llamado? Ahora voy a decir esto: ¿cuáles son las funciones de Jesucristo en el día de hoy? No mañana, no antier, no antes de antier, no el año pasado, no el año 2008, 2004, no es cuando yo estaba en Guatemala, sí, no es que cuando yo estaba en San Marcos iba a la iglesia. No estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente, porque el diablo es profesional en poner trampa, en poner métodos para engañar al hombre. No en el 2001, estoy hablando de Cristo, el Cristo resucitado que usted y yo conocemos, al Cristo que me cambió mi vida, que me sacó del alcoholismo, me sacó de la infidelidad, del adulterio y la pornografía y de muchas cosas que Dios me sacó. Ahora le puedo decir esto: ese Dios está vivo hoy. Ese Cristo que cuando yo no creía nada era un blasfemo, era un orgulloso, un vanaglorioso, papá me sacó de ahí, Dios me libertó de ahí. Por eso hoy le digo: Cristo está vivo, Él es el mediador. Pero hermano, voy a entrar al tema, a un tema poderoso. Amárrese los pantalones, porque le voy a decir algo. Cristo le va a hablar a usted, querido amigo, que nunca le ha recibido su corazón, y entienda por qué es que necesita a Cristo. Voy a entrar al tema. Pregunta muy sabia, con mucha sabiduría. Esta es la pregunta que Dios le hace hoy a las personas que no le han recibido. ¿Cuáles son las funciones de Jesús hoy acá en la tierra? Para el cristiano y no cristiano, para aquellos que le recibieron y no le han recibido, para aquellos que están y no están. ¿Cuál es la función de Cristo en tu vida tuya y en mi vida mía? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo hoy en la vida suya y en la vida mía? ¿Cuáles son las funciones? Voy a decir esto: número 1, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Hermano, usted ha hablado demasiado, pero no ha dado ni un versículo, un verso bíblico, hermano, por favor, de uno. Allá va, hermano, voy para allá, porque me gusta predicar con la palabra de Dios. Ahora voy a decir esto: Jesucristo está hoy en función. Puntos. Él trabaja hoy. Tengo 5 puntos para tocar. Cristo no está durmiendo. Jesús le sigue hablando. Le predicaba a un hombre antier. No, dice: cuando Dios me hable, yo voy a entregar mi corazón, y cuando lo sienta adentro, la gente quiere sentirlo.
La gente quiere que le hable. La gente quiere verlo. Por eso buscan una estatua y lo miran. Por eso es que ellos quieren sentir algo que a veces no se siente. Ay, la gente hoy todo es de sentimiento. No, mijo, no es de sentirse. Es de que usted crea y obedezca la palabra. La palabra se obedece, el evangelio se obedece. Si usted está en pecado, le diré que está en pecado y que el pecado lo va a llevar al infierno. No le puedo decir otra cosa. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso usted necesita hoy entender cuál es la función de Cristo en su matrimonio. ¿Por qué su matrimonio le va mal? ¿Por qué el hombre sigue siendo machista? Porque el que hace una función no está dentro, lo tienen fuera. Cuando Cristo entra en medio del matrimonio, el matrimonio se tiene que arreglar, porque Cristo pone orden. Él es el que pone a funcionar las cosas entre Dios y los hombres. Dios es el que está sentado en su trono, pero Cristo es el mediador. Voy a explicar esto más profundo, más detalladamente. Ahora, hay un solo Dios, un solo mediador, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las funciones de Cristo aquí en la tierra? Uno, Él es el mediador, sigue siendo mediador. Ahora voy a detenerme acá. Mediador, lo voy a decir suave para que lo entienda. Mediador es uno que media entre dos partes. Diré esto nuevamente. Un mediador es alguien o es una persona o es algo que se pone en medio de dos partes. ¿Para qué, hermano? Para traer paz. Ahora, el mediador es uno que se pone en medio de entre dos partes. Hermano, ¿y para qué? Para traer paz. Jesús, voy a decir esto, Jesús se tuvo que hacer hombre, siendo Dios. Ahora, para poder ser mediador entre los hombres y Dios. Ahora, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Dios? Hágase usted una idea. Hágase usted una idea. Si usted es un hombre hoy en día y usted me está escuchando ahora, ¿verdad? Es un varón, una hembra de Dios, o un hombre de Dios, una mujer. Escucha la prédica. Pero Dios le dice en este momento a usted y a mí, yo quiero, mire, escucha lo que le voy a decir. Dios le dice a un hombre, yo quiero que vayas y le prediques a una hormiga, predícale a una vaca, predícale a un animal, a un perro, mijo, para que usted sepa, el perro no entiende su lenguaje, la hormiga no entiende su lenguaje suyo, una vaca no va a entender el lenguaje suyo. Por lo tanto, Dios dijo, yo como Dios soberano y eterno y santo, no puedo mezclarme con los hombres, porque han pecado, tienen inmundicia, tienen avaricia, tienen pecado. Dios dijo, voy a hacerme semejante a los hombres. ¿Por qué le digo esto? Porque el mediador no solamente se puso en medio para traer paz entre Dios y los hombres. Ahora, el mediador tuvo que hacer esto. Él siendo un Dios todopoderoso, Él siendo un Dios con mucha santidad y santo, dijo, me voy a hacer como los hombres, porque si Dios no se hacía como los hombres, el hombre no estaba capacitado, debido a una caída que tuvo en el principio, no estaba capacitado para entender el lenguaje de Dios. Por eso es que cuando el hombre, cuando está caído, le dicen, el pecado te lleva a la muerte, el hombre se ríe. Él cree que es un fuego, que uno está bromeando, sin entender que su vida está en fuego, está en peligro. Porque te digo esto, querido amigo, porque Dios, mira, si Dios te dice hoy a ti, ve y háblale a una hormiga, la única forma que la hormiga te entienda y que tú entiendas a la hormiga es de que usted y yo nos hagamos hormigas para comunicarnos con una hormiga. Ahora, este mediador es una persona o alguien que se pone en medio de dos partes. En este caso estaba Dios, todo soberano, poderoso, santo, eterno, sublime, un Dios todopoderoso. Al otro lado encontramos a un hombre caído, de tener gloria a tener miseria, de ser hijo a ser un bastardo, de ser cabeza a ser cola. Hermano, pero ¿por qué sí, hijo? Si usted no está en el reino, le voy a decir esto. El hombre cayó. El hombre cayó. Por eso, cuando el hombre cae, necesita tener
un mediador, alguien que se pusiera en medio para tener una comunicación, para que había guerra entre Dios y los hombres. Jesucristo vino, murió, resucitó y está vivo. Hoy sigue haciendo milagros, pero el milagro más grande que Dios puede hacer a un hombre no es una sanidad física, es hacerle entender a usted y a mí que usted está en pecado, porque Él se hizo hombre para hablar el lenguaje de los hombres, porque el lenguaje de la tierra no es el lenguaje de Dios. ¿Cómo le explico? La Biblia dice: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Ahora le explico. Dios se tuvo que hacer carne, envió a su Hijo en semejanza de hombre para comunicarse con los hombres y decir a los hombres: mi hijito, estás pecando, mi hijo, estás pecando, el pecado es esto. Cristo dice: el pecado es esta forma, porque el hombre no entendía, estaba cegado, y muchos hasta hoy no entienden. Pero Cristo es el que pone la paz entre Dios y los hombres. Ahora Jesucristo tuvo que hacerse hombre, siendo Dios, para poder ser mediador de hombres pecadores, y ser mediador entre hombres pecadores y un Dios todopoderoso y santo. Hermano, ¿dónde está eso? Porque usted no ha dado el versículo que digo que iba a dar. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, verso 4 al 5, del verso 4 al 6, dice así: el cual quiere que todos los hombres se salven. Óigame, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué salvos, hermano? Escúcheme, usted cayó desde el momento que Adán y Eva pecaron. Usted y yo estábamos destituidos. Ahora Cristo viene a reconciliarnos, pero papá dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora le voy a decir esto: porque hay un solo Dios, escúcheme, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora mire, hermano, acá la Biblia dice: hay un solo Dios, hay un solo mediador, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual dio a sí mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui, dice el apóstol Pablo, constituido predicador y apóstol. Ahora, Cristo se dio, Cristo se entregó. Pero ¿cómo es que este mediador hoy sigue haciendo su trabajo, si hoy está sentada a la diestra del Padre? Ahora, en la función del mediador funciona a través de un hombre que Él dejó delegado. El apóstol Pablo dice: yo fui constituido apóstol o predicador de este mediador, para decirle a aquella gente que está en pecado: el pecado te separa de Dios. Hermano, ¿y qué es pecado? Le puedo dar una lista del pecado. Uno de los pecados más grandes que hay hoy en la humanidad es el ser independiente, y lo celebran, hermano. Le voy a volver a repetir esto: la independencia es el pecado número uno del diablo. El diablo fue el primerito que quiso ser independiente en el cielo. Por eso fue destituido, por esa independencia. Hoy el hombre dice: yo hago lo que se me dé la gana. La gente hoy quiere vivir sin leyes. Mire, puede ser que les cuesta someterse a leyes naturales, pero el hombre hoy vive como animales, sin leyes espirituales. El hombre es un fracaso sin leyes espirituales. Usted lo verá. Cualquiera en los Estados Unidos tiene una de las mejores leyes naturales, pero no le ha funcionado. ¿Por qué no le funciona? Porque leyes espirituales no tienen. Tal caso se ha llegado que apoyan al casamiento entre hombre y hombre, el pecado que Dios abomina, el pecado que Dios dice que destruyó a Sodoma y a Gomorra por esta abominación perversa acá en la tierra, acostándose hombre con hombre. Pero la ley, mire, el hombre sin leyes espirituales
no vale. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no soy predicador o constituido apóstol de este mediador, de este que sigue siendo un mediador. ¿A quienes utiliza Dios? A los predicadores, a los que predican la verdad, a los que le dicen a usted: apártate del pecado, el pecado te separa de Dios. Muchacho, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete y ponte en paz con Dios. Cristo me está usando a mí para hablarte una verdad eterna a ti. Si no te arrepientes, Dios vendrá un día con juicio y vara, el fuego consumidor que trae en su boca. Tú no lo puedes soportar. Quizás te rías, no me importa si te ríes, no me importa si apagas el radio. Papá te va a perseguir, querido amigo. Ahora, diré esto: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones? ¿O cuál es la función o funciones de Cristo acá en la tierra? Uno, Él es el mediador. Sigue siendo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo lo hace? A través del mensaje, a través de la prédica, a través de las iglesias, a través de los siervos, a través de los hijos de Dios, a través de aquellos que predican el evangelio, a través de aquellos que prestan testimonio, a través de aquellos que oran, a través de aquellos que alaban, a través de aquellos que andan predicando, predicando la verdad del reino, no una mentira. Hermano, a través de eso Dios sigue siendo un mediador. Ahora voy a decir esto: ¿cuáles son las funciones? Uno, Él es el mediador. Número dos, su sangre nos limpia de todo pecado. Hermano, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Usted dirá hoy, quizá usted dice: estoy en pecado, mi vida no vale nada. Usted quiere matarse, quiere agarrar las botellas de cerveza, acabar de inundarse en el pecado. Porque cuando uno mira muchachos en el alcohol, en la droga, ¿por qué están en la droga? ¿Por qué están en las pandillas? ¿Por qué están en el vandalismo? ¿Por qué se metieron en el narcotráfico? ¿Por qué? Porque en casa no hubo el amor de un padre. En casa no tuvieron el calor de Dios. En casa no tuvieron un consejo de Dios. Se apartaron, se fueron. Hoy están dolidos. Hoy el pecado ha arrasado en la humanidad entera. Con la tecnología, el pecado, hay una fuente de pecado en la tecnología, en los iPods, en el teléfono, en los iPhone 5, sé como usted le quiere llamar, en la internet, en la computadora, en los tablets, en todo lo que usted le llame. Hay una fuente de pecado: la pornografía, el adulterio. Ahí está metido en esa fuente. El pecado está matando hoy a la humanidad sin darse cuenta, hermano. Se están acabando hombre con hombre, mujer con mujer, porque los medios lo permiten. Le diré esto nuevamente: por eso Cristo no solamente se hizo mediador. Escúcheme, este mediador tuvo que morir, tuvo que ser muerto, su sangre tuvo que ser rociada. ¿Para qué? Porque la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar pecados. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. No importa sus pecados hasta donde sean, cuál negro esté el asunto, no importa. Papá tiene el poder para perdonarlo. Hermano, si alguien le predica otro evangelio que le diga que usted no es perdonado, que solo es el evangelio de la condenación, ese no existe, hermano. Papá ama tanto a sus hijos, dice la Biblia acá. Él quiere que todos los hombres sean salvos. En su intención original de Dios, Él quiere que todos. Ahí entra su enemigo más perverso, pues todos. Ahora diré esto: la sangre nos limpia de todo pecado. El pecado es lo que ha matado a la gente. Se pregunta a la gente: ¿por qué está enferma? Le digo algo: la gente me dice: hermano, porque es que yo estoy enfermo. Que usted cree es una evidencia, una maldición. Quizá usted no esté pecando, pero hay una maldición en Adán que se llama pecado. Produjo muerte, produjo enfermedad. La gente dice hoy: ¿por qué es que hay tanto vandalismo? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay muerte? Le digo algo: lea la Biblia. La paga del pecado es la muerte. O sea, no hay otra salida. Hay una ley: siembra y cosecha. Si usted siembra el pecado, cosechará muerte. Hermano, usted me está poniendo miedo. No, mijo, no. Quiero que usted entienda que Cristo está abogando por usted en este momento y quiere hacer algo por su vida. Ahora diré esto: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hebreos, vamos a leer Biblia hoy. Hebreos capítulo 9, verso
14, dice la palabra de Dios así. Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice esta poderosa palabra de Dios así. 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo, se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Escúcheme, ¿qué dice acá? Cuanto más la sangre de Cristo. Hermano, cuando usted esté pasando momentos difíciles, cuando esté pasando por momentos oscuros, cuando usted no vea la luz, cuando usted siente que el diablo lo viene a atormentar de noche, cuando usted siente que es condenado por el diablo, hermano, clame a la sangre de Jesucristo. Clame esa sangre que nos limpia hoy. Esa sangre que fue derramada a la cruz del Calvario es la que limpia toda conciencia en tinieblas, toda conciencia culpable, toda conciencia que está manchada por el pecado. Papá dice: mi sangre tiene el poder para limpiarte de todo pecado. La sangre de Jesús. Diré esto: cuanto más la sangre de Cristo. Hermano, ¿y por qué dice aquí la Biblia cuanto más? Porque empezamos a leer desde el 12, dice: y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por la propia sangre, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que estamos redimidos eternamente los que entramos o queremos conocer a Dios por medio de Cristo. Porque si la sangre de los toros y la de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre es una función aquí en la tierra. No solamente fue en un acto allá en el lugar donde Él fue crucificado, ya no lo enterraron, secaron la ceniza, la sangre, ya la enterraron con polvo. No, mijo, la sangre sigue en acción hoy. El apóstol dice acá: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, le digo algo: esta sangre tiene el poder de liberarlo. Si usted clama la sangre de Jesús, tiene el poder para sanarlo, tiene el poder para prosperarlo, quitarle toda inmundicia, quitarle todo pecado, toda palabra perversa de su boca, todo lo que sale de suciedad de la boca, todo pecado que lo rodea. Cuando usted dice: es verdad, Cristo es mi mediador, Él me puso en paz entre Dios y mí. Ahora digo esto: Cristo también derramó su sangre. Las funciones de Cristo acá en la tierra: es mediador. Él sigue poniendo paz entre Dios y los hombres, porque haya misericordia y Dios no destruya a la humanidad. Pero no solamente eso, Él se entregó y derramó su sangre para que vuestros pecados, o mis pecados, sus pecados, cada día sean limpiados con la sangre del Cordero. Ahora, número 2, Cristo nos limpia con la sangre. Pregunta: ¿cuáles son las funciones de Cristo acá en la tierra, hermano? Mediador. Su sangre también nos limpia. Número 3, sumo sacerdote. ¿A qué voy a pararme? El sumo sacerdote. Esto está poderoso. El ser el sumo sacerdote. Miren cuáles son las funciones de Jesucristo. Poderoso, hermano. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12. Ahora, diré esto: ¿qué es un sumo sacerdote? Hermano, porque como usted me va a venir con teorías raras del mundo. No es un católico, pues, mi hijo, no. No es un mundo esos, inmundo esa gente, no. Le voy a decir esto: sumo sacerdote. Un sumo sacerdote
es el que presenta sacrificio vivo delante, cada día delante del Dios vivo. No un sacrificio manchado, lleno de pecado, como lo hacían aquella gente en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y el sumo sacerdote en aquella época. Ellos mismos quemaban sacrificio para perdonar sus propios pecados y después entraban. Ahora, este sumo sacerdote que habla la Biblia, que es Cristo Jesús, es una de las funciones que Él tiene para usted y para mí. ¿Para qué, hermano? El sumo sacerdote era el que ofrecía sacrificio vivo delante de Dios. Ahora diré esto. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escúcheme lo que dice el apóstol Pablo acá. Él es el sumo sacerdote y dice: el sumo sacerdote de los bienes, diré nuevamente, de los bienes venideros. O sea que papá sigue trabajando como un sumo sacerdote para los bienes venideros, para que en la vida suya y en la vida mía nos vaya bien, pues, querido hermano. ¿Por qué es que le va mal? ¿Por qué es que tú sigues machacando en baja mano? ¿Por qué es que un día está en el mundo, otro día en la iglesia? Un día está en la iglesia, otro día bailando la Macarena, otro día bailando el conejo loco, compadre. Usted juega, está jugando al gatito y al ratón. Me escondo hoy, me escondo mañana. Usted tiene que definir su vida, quién es usted. Si se la entregó a Dios, si usted ha entregado su vida a papá, deje que Él sea mediador, deje que su sangre lo limpie y deje que Él sea el sumo sacerdote. No se crea usted intocable, compadre. No se crea usted el más popular del barrio. Su vida es miserable, amigo. Arrepiéntase de todo pecado. Su sucia vida no califica. Si usted no tiene a Cristo, podrá tener el mejor perfume, los mejores carros y las mejores casas, y no lo estoy diciendo por nada. Dios me ha dado mi casa y mis carros y no le he pedido nada a nadie. No tengo nada en contra de los que prosperan financieramente. Dios bendiga a los que prosperan financieramente. Lo que le quiero decir, que ni su carro es mediador, ni su casa es mediador, ni su esposa ni sus hijos son los mediadores. Es Cristo Jesús. Todo lo que usted tenga sin Cristo es una vida miserable. Necesita tener a Dios en su corazón para que pueda entender el sacrificio y las funciones de Cristo Jesús hoy en día acá en la tierra. Por eso le digo, papá sigue siendo el sumo sacerdote para beneficio. Si a usted le va mal, es porque algo está mal. Crea que Cristo entregó su vida, es el sumo sacerdote por excelencia, para beneficio. Dice acá, para beneficio, para bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, mi querido amigo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted le puede decir al diablo: te equivocaste, te equivocaste, bestia innombrable. Mi papá me dio eterna redención. ¿Qué quiere decir, hermano? Papá me perdonó eternamente. Él me limpia cada día para siempre. Él no se deje acusar del diablo. Hay un sumo sacerdote, hay un mediador que está al lado suyo hoy, pidiendo por usted, rogando por usted. Ahora diré esto: un sumo sacerdote es alguien que presenta sacrificio. Eso es lo que hace papá cada día hoy. Presenta su vida delante del Dios vivo. Presenta un sacrificio santo y sin mancha.
Él es un Dios todopoderoso. No pueda usted buscar métodos, no se ponga a buscar medios que no lo van a ayudar. No es la Virgen Candelaria, amigo. No es los católicos que hoy hacen hasta procesiones, ponen a un culto, un demonio innombrable en un lado y mañana en otra casa, y creen que eso los acerca a Dios. Miserable vida, triste, lamentablemente, son gente ciega, gente que no entienden, gente que nunca verán a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque le han encerrado el corazón a Dios, le han cerrado el corazón al Espíritu Santo. Le digo esto: crea que papá es el sumo sacerdote por excelencia, el que entregó su vida, el que da hoy su sangre, el que se pone entre Dios y entre los hombres para traer paz entre Dios y los hombres. Le digo algo, número 3, ¿cuáles son las funciones de Cristo Jesús en nuestra vida? Número 1, Él es un mediador entre Dios y mi vida. Número 2, su sangre sigue limpiando mi vida. Número 3, Él es el sumo sacerdote que presenta sacrificio por mi vida. 4, Él es el abogado delante del Padre. Él es un abogado delante del Padre. Cristo es un abogado delante del Padre. Número 4, una función poderosa que Él tiene aquí en la tierra es que Él sigue siendo un abogado. Él sigue siendo el abogado por excelencia. Usted puede pagar a un abogado y el abogado puede ser tramposo y mentiroso, pero este abogado, hermano, usted no le pagó nada, porque si usted y usted y yo teníamos que pagarle, no nos alcanzaba la vida para pagarle a este abogado por excelencia. Él es el abogado ante el Padre. Diré esto: ¿qué es un abogado? Pues la Biblia habla del abogado. ¿Qué es un abogado? Diré en términos teológicos, o en términos, no sé cómo usted le llame. No estudié para decirle éticamente o culturalmente lo que quiere ser un abogado, pero revelado por mi Padre, mi Espíritu, le voy a decir qué es un abogado, hermano. Es alguien que tiene derecho legal. Escúcheme, un abogado es alguien que tiene derecho legal para apelar un caso delante de una corte. ¿Cómo le quedó el ojito, hermano? Abogado es alguien que tiene un derecho legal, o tiene una licencia válida, que tiene un derecho legal para pararse a apelar un caso delante de una corte suprema. Diré esto ahora. Esto está poderoso. Primera de Juan, capítulo, ¿cómo sale la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 10, me parece que es, por ahí voy. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 10. Escúcheme cómo dice acá, cómo dice la palabra de Dios. O voy a empezar a leerlo desde mucho más antes, desde el 5. Este es el mensaje que hemos oído. Escúcheme, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del abogado, pues, hombre. Y os anunciamos, es decir, lo oímos y lo anunciamos. No nos quedamos con la boca tapada. Es lo que estoy haciendo yo hoy, anunciando el mensaje de Dios. Es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Este es el mensaje que voy a predicar. Papá es luz. Él es un abogado para pelear a favor suyo. Él es luz y no hay tiniebla en él. ¿Por qué usted por ahí veces acusa a Dios? Que Dios fue el que puso la enfermedad en su cuerpo, mano. Por favor, Él es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y practicamos y no practicamos la verdad. Acá viene el versículo clave. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escúcheme, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escúcheme el poder de la confesión.
trae una reconciliación entre el Padre y nosotros. Pero voy a decir esto, no es la clave donde quiero pararme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hemos hecho mentiroso. Le hemos hecho mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, escúcheme. Acá dice el apóstol Pablo, para aquellos cristianos que están dentro de la iglesia, aquellos que practican el evangelio del reino, y el diablo los tiene amenazados hoy porque quizás cometieron un pecado y los ha tentado a abandonar la iglesia. Escúcheme, hijitos míos, estas cosas os he hablado para que no pequéis, dice el apóstol, para que ustedes no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y Él es la aprobación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Escúcheme, si usted quiere ser beneficiario o tener el beneficio de este abogado que no cobra nada, de este abogado que hoy sigue haciendo su función importante, cuando alguien va a ser juzgado delante de la corte o el trono de Dios, va a aparecer un abogado. Cuando el diablo venga a acusarlo, porque el diablo lo va a venir a acusar delante de Dios, según la Biblia, día y noche acusa a los hijos de Dios. Ahora, ahí es cuando entra en función el abogado. Ahí es cuando el abogado va a abogar, apela por un caso nuestro. Cristo sigue haciendo la función de un abogado por nosotros. ¿Por qué, hermano? Él. Porque la Biblia dice que Él es Jesucristo, el justo. Él puede interceder delante de Dios por usted y por mí. Él puede decir al diablo, ¿de qué acusas a mi acusado adversario? Le puede decir, el diablo puede decir, mira, ayer pecó, ayer regañó a su esposa, ayer se fue en ira y le pegó a un hijo, ayer tomó cerveza, ayer le fue infiel a su mujer. Y el diablo dice, este es digno de muerte porque pecó, ¿verdad? Está pecado, y Dios lo lleva al trono y lo juzga para ser juzgado por Dios. Para ver una corte tiene que haber alguien que demanda y tiene que ver el defensor, el demandante, el diablo. Dice, a este me pertenece y me lo llevo al infierno porque pecó. Pero mire, hermano, a Cristo un día le vinieron a dejar una mujer que la habían encontrado en el acto cometiendo adulterio. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio. Según la ley de Dios escrita para el pueblo hebreo, esta mujer merecía la muerte, y una muerte sangrienta a pedradas, a ser muerta a puro golpe bruto. Pero mire, esta mujer se la trajeron al maestro. ¿Sabe a quién se la trajeron? Se la trajeron al abogado por excelencia. Al abogado venían los acusadores y estaba el defensor. Le dijeron, maestro, ¿qué vas a hacer? Esta mujer pues fue encontrada en adulterio, en el acto que cometía su pecado sucio. La ley manda y Moisés dijo que todo tipo, hombre o mujer, que cometiera este tipo de pecado muriera irreversiblemente a pedradas. Ahora le voy a decir esto. Cristo le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedrecita, mi hijo. Cuando la gente que acusaba a aquella mujer se dieron cuenta que ellos mismos eran pecadores, desde los más viejos hasta el más pequeño, empezaron a tirar cada uno su arma que tenían para atacar a esta mujer. Papá peleó y le dijo a la mujer, ve y no peques más. Escúchame la palabra que le dijo, ve y no peques más. Pero Cristo no la condenó. Le digo, papá apeló su caso. Papá no solamente ganó el caso, sino que papá le dijo, yo te bendigo, ve en paz y no peques más. Escúcheme, esta mujer fue una mujer que seguía a Jesús. Fue una mujer que la Biblia dice que era una de las mujeres que más servía a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque entendió que ser perdonado de muchos pecados considera amar más a alguien que le perdonó el pecado.
Jesucristo hoy en día sigue poniéndose como abogado. Cuando el diablo venga a acusarlo, cuando el diablo venga a tentarlo y acusarlo, decirle, porque ayer hiciste esto, pecaste, estás condenado. Dígale, tengo un abogado, el cual intercede por mí, el cual tiene sangre poderosa que me limpia, el cual es el mediador de mi vida, el cual es el sumo sacerdote por mi pecado, es Cristo Jesús. Así que si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo y su vida está tan sucia, llena de pecados, papá hoy le está dando este mensaje. Voy a tocar el último punto, o 2 puntos más, porque todavía me quedan 10 minutos para cerrar. Diré esto, o sea, dijimos que papá era el mediador, dijimos que las funciones de Cristo son estas. 1, es el mediador de mi vida ante Dios y yo, ante Dios y papá y yo, es el mediador. Su sangre me limpia, función poderosa de su sangre. También hablamos de que Cristo es el sumo sacerdote por excelencia, el que presenta sacrificio delante del Dios vivo. También dije que papá es el abogado, un abogado por excelencia. Ahora quiero tocar un punto importante: fiador. Papá es el fiador. Él sigue siendo el fiador de usted y mío. Cristo Jesús, no la Virgen de la Candelarita, hermano. No. No cualquier San Lázaro brujero, un hombre que se cree que usted va a confesar sus pecados delante de los hombres. Hermanos, esa es la blasfemia y la hipocresía más mala que he visto en la tierra. Fiador, escúcheme. Número 5, una de las funciones de papá hoy día acá en la tierra, que es una función poderosa. Una función bien poderosa es esta: ser fiador. El fiador, hermano, ¿y qué es fiador? Eso está en Hebreos capítulo 7, verso 22. Está poderoso. Hebreos capítulo 7, verso 22. Hebreos 7, verso 22. Para que usted vea, me apasiona predicar el Nuevo Testamento. Es como algo poderoso que fluye en mi vida, que el Espíritu Santo me da. Es fuerte. Número 5, Él sigue siendo el fiador de nuestra vida. Él es el que pone el mensaje poderoso, ¿verdad? Él es el fiador. Como le digo, hermano, ¿qué es un fiador? Vamos a ir a ver qué es un fiador. Un fiador es alguien que pone la cara. Escúchenme. Un fiador es alguien que pone la cara o su credibilidad o su integridad, no importándole si la persona por quien él puso la cara le va a quedar mal. Escúcheme, ¿qué es un fiador? Es alguien que pone la cara por alguien, es alguien que pone toda su integridad por alguien. Él no le importa si la persona le es creíble y le va a honrar o le va a quedar mal. Es alguien que no lleva ningún interés humano para ponerse como fiador. Ahora, Hebreos 7:22 dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador en un mejor pacto. Voy a decir esto, voy a leer desde el 20, verso 20 del capítulo 7 de Hebreos. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente juramentaban, o los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Escúcheme, papá dijo, él fue delante de Dios. Jesucristo dijo, él va delante de Dios y dice: yo confío, pongo toda mi integridad de que este que está aquí no me va a quedar mal.
Yo soy el fiador de Él. Va delante del Padre, dice. Yo soy el fiador de un mejor pacto. O sea, el que reconcilia al hombre pecador delante de Dios. Pero dice, yo sé que este no me va a quedar mal. Él puso toda su integridad, puso toda su pureza. Él puso su nombre más importante y su apellido y su identidad. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos acceso a un crédito que se nos iba a dar en la corte de los cielos. Papá nos estaba dando una herencia poderosa, algo que no teníamos acceso. Papá dijo, quiero un fiador, quiero alguien que garantice que tú, ¿verdad? Que tú eres aprobado. Apareció el fiador, dijo, papá, yo soy el fiador. Yo creo que este hombre o esta mujer que están acá van a ser íntegros, van a salir de su pecado y van a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Papá sigue siendo el fiador de nuestra vida. No Mahoma, no fue cualquier gente, es Jesucristo el que nos ha sido fiador. Él lo sigue siendo hoy por usted y por mí, querido amigo. Número 6, y con esto cierro. Con esto voy a cerrar. Él intercede por nosotros todos los días. Hermano, ¿cuáles son las funciones de Jesucristo hoy en nuestra vida? Jesucristo es el intercesor por nosotros. Hermano, voy a decir esto. Esto está en Hebreos. Número 6. Perdón, hermano. Número 6. Él es el que intercede por nosotros, los que por medio de Jesús nos acercamos a Él. Voy a decir esto poderoso. Los que por medio de Jesucristo nos acercamos a Papá. Los que por medio de Cristo Jesús nos acercamos a Dios. No los que por otro medio, sino los que por medio de Cristo nos acercamos a Él. Tiene que ser el medio del Dios Todopoderoso. Los que nos acercamos por el medio del sacrificio. Papá, dirá usted, ¿papá puede interceder por alguien que tenga otro medio que no es Cristo Jesús? Yo creo que no. Papá no puede interceder por alguien en quien no han creído en su Hijo amado. Por eso hoy le quiero hacer este llamado a usted que me está escuchando, San Marcos, Guatemala, y en otras aldeas alrededor del departamento de San Marcos, ciudad de San Marcos. Ahora, quisiera hacer este llamado a todos aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús, que no tienen la dicha o el privilegio poderoso que yo o mis hermanos en Cristo Jesús, que hoy estamos en el reino, tenemos este gran privilegio de tener todos estos puntos que he tocado a nuestro favor. La diferencia entre un pecador que del mundo, un pecador en el mundo, y un hijo de Dios, hay una gran diferencia. Porque la diferencia de aquel que peca allá afuera, sin ley espiritual, sin ley porque vive como animal, no tiene leyes. A él no le importa hablar malas palabras, hablar porquería con la boca, no le importa. A él no le importa cometer pecado o bailar y emborracharse, a él no le importa, porque no tiene una ley espiritual. Ahora, nosotros, los que predicamos el Evangelio, yo quiero que entienda, si yo digo que yo no he pecado, hago mentiroso a Dios. Ciertamente cada día pecamos, ciertamente cada día cometemos errores, pero hay una gran diferencia, que yo soy hijo de Dios, y todo pecado que un hijo de Dios cometa, tiene un abogado, tiene un mediador, tiene la sangre, tiene un sumo sacerdote, tiene un fiador, tiene un intercesor a favor de nosotros,
porque somos hijos de Dios. El final de toda esta prédica, voy al inicio donde empecé. Cuando empecé diciendo, al principio todo estaba bien. Adán con Dios estaba en paz. Estábamos en paz. Cuando Adán peca y el pecado entró una enemistad entre Dios y los hombres. Papá, Dios Todopoderoso, sacó al hombre de su presencia. Fue destituido. Se encuentra un hombre caído, avergonzado y lleno de pecado. Eso es lo que es usted hoy, si no tiene a Cristo en el corazón. Porque la Biblia dice que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo vino a tomar nuestro lugar, para ponernos en paz con Dios, para darnos la paz de Dios en nuestra vida. No sé si usted me entiende. Por eso, no importa lo bueno que usted sea, usted está en una naturaleza caída. Y le voy a decir esto: antes éramos hijos cuando estábamos en paz con Dios. Pero por eso hay muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, mijo, no todos. Marcos 16:15, el mensaje va para la creación. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué dice toda criatura? Si no dijera a todos los hijos, dice a toda criatura. Porque ustedes, cuando fuimos destituidos de la presencia de Dios, de ser hijos, pasamos a ser creación o criaturas. Por eso cuando Cristo viene, lo primerito que enseña es y le llama Padre a papá. A Cristo no lo crucificaron porque echaba fuera demonios. A Él lo crucificaron porque dijo, se hizo ser llamar Hijo de Dios. Por eso lo crucifican, porque dice la Biblia, Él es el primogénito del Hijo de Dios. La pregunta es, si hay un primero, quiere decir que hay muchos atrás, hermanos de Jesús. Él vino a decir, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahora venga tu reino. Escúcheme, la primera evidencia de esta oración que Cristo les dice a los discípulos: yo quiero que ustedes oren, pero no oren como unos bastardos, como hijos bastardos. Oren llamándole Padre a vuestro Padre, llamándole Padre al Dios que se conocía solo como Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, que ahora pasaba a ser Padre. ¿Por qué pasó a ser Padre? Porque la identidad principal de un hombre es ser hijo de Dios. Todo hombre que no tiene identidad es un hombre sin identidad. Es el hombre más frustrado aquí en la tierra. Hoy es y mañana no es. Yo soy un hijo de Dios y le digo, peco, cada día pecamos, pero le digo algo: abogado tengo, y ese innombrable diablo no puede acusarme. Pero si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, usted está caído, está fuera de la presencia, y tiene que venir al mediador, al quien lo lleva al Padre. La Biblia dice, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y solamente por medio de Él es que podemos llegar al Padre. No son los 20,000 ídolos que tiene la Iglesia Católica, no son cualquier método que se invente la religión. Es Cristo Jesús, el mediador, el fiador, el abogado, el sumo sacerdote, el fiador de nuestras vidas. Si usted nunca le ha entregado la vida a Jesús, le hago este llamado: entréguele su corazón a papá y va a pasar a ser un hijo. Quizás no un hijo perfecto, pero un hijo con defensas, que papá lo protege, papá le da su cobertura. Mientras tanto usted está afuera, usted es hijo del diablo y no tengo otra. Y venga Cristo, y Cristo le hará nacer de nuevo y a ponerlo en paz con Dios. Lo mejor que hay es estar en paz con Dios. Repita conmigo, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, repita conmigo: Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy un pecador y que el pecado me separa de ti. Hoy voluntariamente te entrego mi vida, te entrego mi corazón.
te entrego todo mi ser. Padre Celestial, hoy inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hago un pacto contigo y rompo todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi carne. Jesús, si hoy muriera, al abrir mis ojos, estaría en tus brazos, Padre. Ven a mi vida, cámbiame, guíame, Espíritu Santo, entra en mi corazón, que yo quiero ser un hijo con privilegios, con herencia acá en la tierra. Si usted ha escuchado este mensaje y ha recibido a Jesús hoy en su corazón, quisiera decirle que hoy hay fiesta en los cielos, hoy hay galardones en los cielos para usted. Y quisiera dar mi número de teléfono, nuestro número a llamar, donde usted puede llamar para oración, al 305-522-7501. Estaremos ayudándole con mucho cariño y amor a su persona. En el nombre de Jesucristo, este ha sido el reino de Dios, llamando al arrepentimiento desde acá de Miami, Florida, directamente conectados con San Marcos, Guatemala. Muchas bendiciones, hermanos. Que el Dios poderoso bendiga su vida y que usted pase un año nuevo poderoso, un año, esperando un año lleno de bendiciones para su vida. Muchas bendiciones a los amigos y hermanos que nos han conectado hoy a través de las redes sociales y a los que se conectan a través de la frecuencia 94.1 Selah Stereo en San Marcos, Guatemala. Así que bendiciones, bendigo su vida en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Bendiciones. Amén.